Buenas tardes, siendo las 12 horas con 4 minutos del día 1 de julio de 2016, se da inicio a la primera sesión ordinaria de julio del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, por favor, pase a lista. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes Estudillo Zuleva Manuela, comisionada propietaria; Posteruelo Francisco Enrique, comisionado propietario presidente; y Sandoval López Octavio, comisionado propietario. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario ejecutivo. En virtud de lo anterior, se declara instalada la primera sesión ordinaria de julio de 2016 del Pleno de este Instituto. Por favor, secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El orden del día para esta primera sesión del mes de julio, sesión ordinaria, consiste en pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, la declaración de instalación de la sesión, la lectura y aprobación del orden del día, la lectura y aprobación en su caso del acta de la tercera sesión ordinaria de junio del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, celebrada el día 16 de junio de 2016. En asuntos específicos a tratar, con el inciso A, la presentación en su caso de discusión y aprobación de la designación como miembro del Comité de Transparencia de este Instituto a la licenciada Cinta Inés Gómez Castañeda, quien se desempeña con el nombramiento de profesionista especializado, adscrita a la coordinación de evaluación y seguimiento de este instituto, en sustitución del titular de dicha coordinación hasta en tanto sea designado quien ocupe en definitiva dicho puesto. La presentación, inciso B, la presentación en su caso de discusión y aprobación de formalizar el establecimiento del Comité de Transparencia de este Instituto en cumplimiento del artículo 6º transitorio de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Asimismo, en asuntos específicos a tratar, con el inciso C, la presentación en su caso de discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión y denuncias públicas, identificados con los números de expedientes siguientes. 1. El RR-22-2016, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado. El RR-37-2016, interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral de Baja California. El RR-44-2016, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. El RR-52-2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. El 53-2016, interpuesto también en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. El RR-56-2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. El RR-75-2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tecate. La denuncia pública DP-13-2016, interpuesta en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Y la denuncia pública DP-22-2016, interpuesta en contra del Poder Ejecutivo del Estado. Continuando con el orden del día, serían los asuntos generales. Posterior el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura de las sesiones, cuanto comisionado presidente. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la incorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sea de obvia o urgente resolución. ¿Comisionada? No, tengo nada. ¿Comisionado? Bueno. Si no hay más asuntos generales por incluir, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación el orden del día. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto. Doy cuenta, comisionado presidente, que no aprobada el orden del día. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pasar al siguiente punto. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la tercera sesión ordinaria de junio de este instituto, celebrada el día 16 de junio de 2016. Gracias. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque fue remitida anteriormente. ¿El comisionado tiene algún comentario que No, agregar? hay ningún comentario. No habiendo comentarios que haya
Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a consideración en votación económica el acta de la tercera sesión ordinaria de junio de este instituto, por lo que les pido que aquellos que se encuentran a favor emitan su voto en este momento. A favor. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba el acta, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pase al siguiente punto de orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es en asuntos específicos a tratar. Es la presentación, en su caso discusión y aprobación de la designación como miembro del Comité de Transparencia de este instituto a la licenciada Cintia Denise Gómez Castañeda, quien se desempeña con el nombramiento de profesionista especializado adscrito a la coordinación de evaluación y seguimiento de este instituto, en sustitución del titular de dicha coordinación hasta en tanto sea asignado quien ocupe en definitiva dicho puesto. Gracias, secretario. Someto a la consideración de este pleno se comisione de manera provisional como miembro del Comité de Transparencia de este instituto a la licenciada Cintia Denise Gómez Castañeda, quien se desempeña como profesionista especializada adscrita a la coordinación de evaluación y seguimiento, esto hasta en tanto sea designado quien funja como titular de dicha coordinación. Comisionados, si tienen un comentario a favor de alistarse, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos, comisionado. No, no tengo ningún comentario. Por favor, secretario, someta a votación este punto de orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. Se somete a votación en términos de los artículos 60, 61, 65 y 66, fracción quinta del reglamento interior de este instituto, así como la 45, fracción quinta del reglamento de sesiones del pleno de este instituto, bajo la modalidad de votación económica, el punto previamente expuesto. Por favor. Me cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime el punto. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. En asuntos específicos a tratar, el siguiente punto del orden del día es el que consiste en la presentación, en su caso discusión y aprobación de formalizar el establecimiento del Comité de Transparencia de este instituto en cumplimiento del artículo 6º transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Gracias, secretario. Se propone en este pleno para su aprobación que para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6º transitorio de la Ley de Transparencia Local, publicada el 29 de abril del año en curso, y dado que este instituto cuenta con un comité de transparencia, se formalice su establecimiento conforme a la integración a que se hace referencia en el artículo 37 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este instituto. ¿Comisionado tiene algún comentario? No, no tengo. ¿Algún comentario? Ninguno. No habiendo comentarios, que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este punto de orden del día. Creo que sí, comisionado presidente. En los términos normativos previamente expuestos en la votación anterior, en esta ocasión también se somete a votación económica el punto del día previamente expuesto, por lo que les pido, comisionados, que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. Por favor. Me cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Siguiente punto de orden del día es en asuntos específicos a tratar, la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión que se identifica como WR-22/2016, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, cuya exposición corresponde a la comisionada Elba Estudillo. Gracias, secretario. Para la discusión del recurso de revisión que nos ocupa, se da el uso a la voz a la comisionada Estudillo para que ponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión número 22 de 2016, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, versa sobre la siguiente solicitud de acceso a la información. El solicitante, en su petición inicial, solicita copia del escrito de solicitud de autorización y ampliación de instalaciones que realiza representante legal la escuela denominada Colegio El Castillo del Saber, copia de oficio de respuesta por parte de la autoridad educativa a dicha solicitud en particular, copia de acta de visita de inspección al inmueble y o instalaciones del Colegio El Castillo del Saber y copia de oficio de autorización de ampliación de instalaciones del Colegio El Castillo del Saber. El sujeto obligado en su respuesta manifestó no estar en posibilidad de entregar la documentación debido a que se trataba de información reservada.
El ahora recurrente interpuso el presente recurso de revisión en virtud de que se señaló que se trataba de información reservada, negándose el acceso a la información. En la contestación al recurso de revisión, el sujeto obligado realizó sus manifestaciones y hizo entrega de la información solicitada por la ahora recurrente. El recurrente compareció por escrito manifestando que el sujeto obligado había dado cumplimiento a la petición de información requerida, por lo que, derivado de las manifestaciones vertidas por el ahora recurrente en el sentido de que la información proporcionada por el sujeto obligado satisfizo de manera cabal su derecho de acceso a la información, por lo que se estima que el recurso de revisión debe ser sobreseído. Por lo que el sentido de resolución propuesto a este pleno es determinar sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto, comisionado. Gracias, comisionado. Comisionado, si tienen comentarios a favor del listaje, les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Comisionado. No, ninguno, presidente. ¿Usted quiere algo? No, ninguno. Si no hay comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación el proyecto de resolución. Claro que sí, comisionado presidente. En términos de los artículos 61, 62, 63, fracción primera y 64 del reglamento interior de este instituto, así como el artículo 46, fracción primera del reglamento de sesiones de pleno de este instituto, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval a favor. Elba Estudillo a favor. Francisco Postre a favor. Yo cuento, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la presentación en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión que se identifica como WR-37-2016, interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral de Baja California, cuya exposición corresponde a la comisionada Elba Estudillo. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada Estudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión número 37 del 2016 interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral de Baja California. La solicitud de acceso a la información original versa en los siguientes términos. Los archivos de cartografía electoral del Estado de Baja California en formato SHP o en cualquier otro formato compatible para su uso en un sistema de información tal como ARC, GIS, AutoCAD o MAP-Info, correspondiente a la última actualización 2016. En su respuesta, el sujeto obligado informó que para las elecciones locales del 2016 en el estado de Baja California se utilizará la distritación local utilizada en el proceso electoral 2013. Esto de conformidad con lo establecido en la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se determina utilizar la distritación electoral local anterior al 2015, señalando que solo cuenta con la cartografía que se encuentra en el enlace electrónico que en su misma respuesta manifiesta, mas no con base de datos ni archivos shapefile. El recurso de revisión fue presentado por el ahora recurrente solicitando que le sean enviados los archivos, pues existe el antecedente de haberse proporcionado dicha información con anterioridad. Al dar respuesta al presente recurso de revisión, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada de manera específica no obra en sus archivos y por lo tanto se encuentra en imposibilidad de entregarlo. Además señaló que el día 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Derivado de la reforma político-electoral, corresponde al Instituto Nacional Electoral la facultad sobre la geografía electoral. No obstante, aclara que los archivos que le fueron entregados son los únicos con los que cuenta, en virtud de ya no contar con la facultad de elaborar cartografía electoral. Entrando al estudio del presente recurso de revisión, se procedió a ingresar al enlace electrónico otorgado por el sujeto obligado en su respuesta, de la cual es posible advertir que la misma corresponde a la dirección electrónica donde se encuentra la cartografía electoral para el estado de Baja California actualizada al año 2013.
Ahora bien, tal y como lo refiere el mismo sujeto obligado, al dar contestación al presente recurso, se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, estableciéndose en el artículo 41 que corresponde al Instituto Nacional Electoral la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales. Asimismo, y de conformidad con el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, se advierte que el sujeto obligado no tiene dentro de sus atribuciones la relativa a la elaboración de la cartografía electoral, advirtiéndose que efectivamente es al Instituto Nacional Electoral a quien cuenta con la obligación material de generar o administrar la información que es materia de la presente solicitud, por lo que respecta al periodo al que se contrae esta. Ahora bien, conforme a lo manifestado por el sujeto obligado en su respuesta, se tiene que efectivamente, según la sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad número 42-2015 y sus acumuladas 43 y 44, ambas del 2015, según publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de octubre del 2015, se determinó que la distritación que deberá aplicarse en el inminente proceso electoral será la que estaba en vigor antes de junio del 2015. Por lo tanto, al no contarse con la atribución referida, no es posible que pueda sostenerse exigencia de omisión alguna por parte del sujeto obligado en cuanto a la entrega de la información solicitada. Máxime aún no puede obligársele a la entrega de la información en el formato que solicita el recurrente, lo anterior de conformidad al artículo 63 de la Ley de Transparencia del Estado. Luego entonces, conforme al contenido de las documentales que obran en el expediente, no se advierte por parte de este órgano garante que con la respuesta otorgada por el sujeto obligado se hubiere transgredido el derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente. Por el contrario, el sujeto obligado proporcionó la información con la que contaba, proporcionando la dirección electrónica precisa del sitio donde se encuentra la información requerida en el formato con el que se cuenta la misma, motivo por el cual resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Es cuanto, comisionado. Gracias, comisionada. Comisionados, si tienen comentarios a favor de enlistarse, les recuerdo que tienen uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Comisionado Sandoval. No, ninguno, pero No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente. Somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval a favor. El Estudillo a favor. Francisco Pozo, a favor. En cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Claro que sí, comisionado presidente. El siguiente punto de orden del día, en asuntos específicos a tratar, será la presentación y su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión WR-44 diagonal 2016 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, cuya exposición corresponde al comisionado presidente. Gracias, secretario. Efectivamente, en uso de la voz, me permito exponer el siguiente recurso de revisión que se identifica con RR-44 diagonal 2016, el sujeto obligado, Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. El recurrente formuló su solicitud de acceso a la información pública el día 26 de enero de 2016, por lo que la fecha máxima que se debió haber dado respuesta por parte del sujeto obligado lo fue el día 10 de febrero de 2016. Por lo anterior, el plazo para interponer el recurso de revisión feneció en fecha 2 de marzo del presente año. Por lo tanto, al haberse presentado dicho recurso hasta el día 3 de mayo de 2016, se advierte que el mismo resulta improcedente, por ser notoriamente extemporáneo. El sentido de la resolución es que este órgano garante determina como improcedente el medio de impugnación intentado. Comisionados, si tienen comentarios, por favor, enlistarse. Recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por 5 minutos. Comisionado. No tengo comentarios. Ninguno. No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval a favor. El Estudillo a favor.
Francisco Corso Vera, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día sería en asuntos específicos a tratar la presentación en su caso, discusión y o aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso RR 52 del 2016 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. Cuya exposición corresponde al comisionado presidente. Gracias, secretario. En efecto, me voy a permitir exponer este recurso de revisión número 52 en conjunto con el recurso de revisión número 53 y el número de recurso 56-2016, en virtud de que dentro de la argumentación jurídica coinciden en todos ellos. Conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, toda solicitud de acceso a la información pública debe ser resuelta en un plazo no mayor de 10 días hábiles, señalando que de manera excepcional podrá prorrogarse por un periodo igual. En el caso que nos ocupa, de conformidad con las documentales que obran en el expediente, no se advierte que le haya sido notificada al solicitante la ampliación del plazo para dar respuesta a su solicitud, por lo que, de acuerdo a lo señalado por la recurrente y conforme a las circunstancias que obran en el expediente, el sujeto obligado fue omiso en responder a solicitud de acceso a la información pública. Ahora bien, el artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California establece que en los casos en que se interpone el recurso de revisión por falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, el sujeto obligado deberá alegar lo que a su derecho convenga, probar en su caso de manera fehaciente haber dado respuesta a la solicitud o exponer de manera fundada y motivada que se trata de información reservada o confidencial. En relación con ello, si bien el sujeto obligado, al dar contestación al recurso de revisión, refirió haber dado respuesta a la solicitud, no acredita haber otorgado la respuesta de manera directa. Conforme al anterior, no se tiene por acreditada la emisión y notificación al solicitante de una respuesta dentro de los plazos otorgados por la ley. No se advierte que se dé cabal respuesta a la solicitud de información formulada, así como tampoco se advierte determinación sobre la reserva de la información o de su clasificación como confidencial. De lo anteriormente expuesto, se desprende que se transgrede el derecho de acceso a la información pública de la hoy parte recurrente, pues no se advierte que se haya dado respuesta cabal a la solicitud, ni que se hubiera realizado dentro de los plazos señalados por la Ley de Transparencia. En virtud de lo anterior, el artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California señala las causas de responsabilidad administrativa en que se puede incurrir por parte de los servidores públicos por incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha ley. A juicio de este órgano garante, se advierte una probable responsabilidad administrativa por no haberse otorgado la respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro del plazo legalmente establecido para ello. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 51, fracción sexta de la Ley de Transparencia, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia certificada del expediente para que, de contar con los elementos necesarios, de inicio el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente en contra de quien o de quienes resultaren responsables del incumplimiento a la obligación referida, y en su caso se informe a este órgano garante sobre el mismo. El sentido de la resolución consiste en que este órgano garante ordena al sujeto obligado a dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública solicitada. Comisionados, si tienen comentarios que agregar, por favor, enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Comisionado. No, no tengo comentarios. Comisionado. Bueno, No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación estos proyectos de resolución, este proyecto de resolución. Con gusto, comisionado presidente. En primer momento, en primer término, se somete a su votación nominal la aprobación del proyecto de resolución
Expuesto relativo al recurso de revisión RR 52, diagonal 2016. Octavio Sandoval, a favor. Elvia Estudillo, a favor. Francisco José Vera, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Ahora el RR 53, diagonal 2016. Octavio Sandoval, a favor. Elvia Estudillo, a favor. Francisco José Vera, a favor. Por último, el recurso de revisión RR, diagonal 56, diagonal 2016. Octavio Sandoval, a favor. Elvia Estudillo, a favor. Francisco José Vera, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que los tres recursos de revisión, los tres proyectos de resolución fueron aprobados de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día, también en asuntos específicos a tratar, será la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución derivado del recurso de revisión RR 75, diagonal 2016, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tecate, cuya exposición corresponde al comisionado Octavio Sandoval. Gracias, secretario. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, le cedo el uso de la voz al comisionado Sandoval para que ponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. Este recurso, identificado como WR 75 diagonal 2016, el sujeto obligado es el 21º Ayuntamiento de Tecate. Entrando al estudio del recurso y previo a la determinación sobre la admisión del recurso, hubo un desistimiento expreso por la parte recurrente, donde se advierte que se actualiza el supuesto contenido del artículo 87, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, estimándose con ello que habría de determinarse el sobreseimiento de este recurso. Por lo tanto, el sentido de la resolución propuesta ante este pleno es: este órgano garante determina sobreseer el recurso de revisión intentado, por así solicitarlo la parte recurrente. Es cuanto. Gracias, comisionado. ¿Comisionada tiene algún comentario? No, ningún. Comisionado. No, ninguno. No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, presidente. Comisionado, se somete a su votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente dispuesto. Octavio Sandoval, a favor. Elvia Estudillo, a favor. Francisco José Vera, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, será la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública que se identifica como DP diagonal 13 diagonal 2016, interpuesta en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, cuya exposición corresponde a la comisionada Elvia Estudillo. Gracias. Para la exposición de la respuesta a esta denuncia pública que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada Estudillo para que ponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. La denuncia pública número 13 del 2016, interpuesta en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, en los siguientes términos. Quiero denunciar al portal del Ayuntamiento en cuanto a transparencia no cumple exhaustivamente con lo requerido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No presenta en primer lugar claridad en cuanto a los enlaces. Es muy complejo localizar los salarios de las personas que trabajan en el ayuntamiento. Inclusive yo aún no he podido localizar esa información en el portal de transparencia del ayuntamiento. Segundo, la última actualización del directorio del ayuntamiento fue el día 31 de marzo del 2016, por lo tanto no cumple con una actualización recurrente. La última lista de asistencia de Cabildo fue en marzo del 2016. En el marco jurídico se hace referencia a una actualización trimestral en cuanto a la información, y aparece que la última actualización fue el día jueves 29 de enero del 2016. Para efectos de esta denuncia, cito el artículo 64, 65, 68, fracción cuarta, 70, en cuanto a la actualización de la información, y a la fracción séptima, décima, onceava, décima tercera y décima octava. El artículo 74 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El sujeto obligado manifestó, rindiendo un informe con justificación,
manifestando que la se encuentra debidamente actualizada de conformidad a lo dispuesto al artículo 12, fracción segunda de la Ley de Transparencia, pues la información de oficio prevista en el artículo 11, fracción séptima, relativa a la plantilla de personal, se debe poner a disposición del público de manera trimestral, por lo que aún no fenece el término para actualización de la información antes señalada. Asimismo, señaló que la información relativa al directorio del 21º Ayuntamiento de Tijuana se encuentra debidamente actualizada. Igualmente, que respecto a la lista de asistencia de Cabildo, el último documento publicado es de fecha 31 de marzo del presente año, en virtud de que la última sesión de Cabildo se llevó a cabo ese día. Finalmente, manifiesta que respecto al marco jurídico ha quedado totalmente actualizado. Conforme a la verificación realizada por el Coordinador de Evaluación y Seguimiento del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, se advierte primeramente el hecho de que se encuentra transcurriendo el término establecido por el punto segundo transitorio de los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción cuarta del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, conforme al cual los sujetos obligados en el Estado deben proceder a la publicación de sus obligaciones de transparencia. No obstante, el que la denuncia pública fue promovida respecto de las obligaciones que contienen las fracciones primera, séptima y octava del artículo 70 de la Ley General de Transparencia, tomando en consideración que los rubros temáticos denunciados coinciden con las obligaciones de transparencia que señala la aún vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, se tiene que la fecha en que se pronuncia la presente resolución, el sujeto obligado cumple en publicar información en materia de la presente denuncia pública, misma que corresponde a las obligaciones contenidas en las fracciones sexta, séptima y décima sexta del artículo 11 de la ley local. Por lo que el sentido de la resolución propuesta a este pleno es que el sujeto obligado cumple en publicar la información en materia de la presente denuncia pública. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionados, ¿tienen comentarios? Por favor, enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz por 5 minutos. ¿Alguna comisión? No. No habiendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, comisionado presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Secretario Sandoval, a favor. El Vestudillo, a favor. Francisco Jorge Rivera, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública que se identifica como DP-22-2016, interpuesta en contra del Poder Ejecutivo del Estado, cuya exposición corresponde a la comisionada Elba Estudillo. Gracias, secretario. Para la exposición de la resolución de esta denuncia pública que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada Estudillo para que ponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. La denuncia pública número 22 del 2016, interpuesta en contra del Poder Ejecutivo del Estado. A dicha denuncia pública fue presentada el 6 de junio del 2016. Se notificó al denunciante el acuerdo de fecha 27 de mayo, en fecha 6 de junio del 2016 se le notificó al denunciante el acuerdo de fecha 27 de mayo por el cual se le previno a efecto de que subsanara su escrito inicial y cumpliera con el requisito señalado en el artículo 7, fracción cuarta del lineamiento para la substanciación de las denuncias públicas por violaciones a las disposiciones relativas a la información pública de oficio contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. Es decir, para que señalara de manera clara y precisa la presunta violación a las disposiciones relativas a la información pública de oficio, habiéndosele apercibido en dicho acuerdo en el sentido de no dar cumplimiento a la prevención, la denuncia pública se le tendría por no interpuesta. En este sentido, se tiene que el plazo para que se diera cumplimiento a la prevención formulada comenzó a computarse a partir del día 8 de junio del 2016 y feneció el día 10 de junio del 2016, sin que en dicha fecha el promovente hubiera dado cumplimiento al requerimiento formulado, estimándose pertinente que se le haga efectivo el apercibimiento decretado y en consecuencia se tenga la denuncia pública como no interpuesta.
por lo cual el sentido de la resolución propuesta a este Pleno, en virtud de que el promovente de la denuncia pública no cumplió con la prevención que le fue formulada dentro del término que le fue concedido para ello, hacerle efectivo el apercibimiento decretado y en consecuencia se le tiene por no interpuesta la denuncia pública intentada. Es cuanto, comisionado. Gracias, comisionada. Comisionado, si tiene comentarios, por favor, listarse. Les recuerdo que tiene el uso de la voz por un tiempo máximo de 5 minutos. Comisionado, ¿algún comentario? No, ninguno. Ningún comentario. No ha habido comentarios. Usted le da, por favor, secretario ejecutivo, somete a votación este proyecto de resolución. Claro que sí, comisionado presidente. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución de la denuncia pública expuesta. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, a favor. Francisco Postre, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fue aprobado de manera unánime. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Siguiente punto de orden del día, no existiendo asuntos generales a tratar, sería el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante, secretario. Gracias, con su venia, comisionado presidente. En la presente sesión ordinaria, siendo la primera del mes de julio del año en curso, fueron aprobados los siguientes acuerdos. Primeramente se aprobó el orden del día propuesto. Asimismo, se aprobó el acta de la tercera sesión ordinaria de junio del Pleno de este Instituto, celebrada el día 16 de junio del año en curso. También fueron aprobados los asuntos específicos a tratar en su totalidad, consistiendo en la designación como miembro del Comité de Transparencia de este instituto a la licenciada Cintia Elis Gómez Castañeda, quien se desempeña con el nombramiento de profesionista especializada adscrita a la coordinación de evaluación y seguimiento de este instituto, en sustitución del titular de dicha coordinación hasta en tanto sea designado quien ocupe en definitiva dicho puesto. También fue aprobado la formalización del establecimiento de nuestro Comité de Transparencia en cumplimiento al artículo 6º transitorio de la Ley de Transparencia publicada el día 28 de abril del año en curso. Asimismo, fueron aprobados en su totalidad, esto de manera unánime, los proyectos de resolución que fueron expuestos en la presente sesión, que correspondieron a los recursos de revisión 22 del 2016, 37 del 2016, 44, 52, 53, 56, 75 y 75, todos ellos del año 2016, interpuesto en contra de los sujetos obligados que fue indicado en su momento. También fueron aprobados de manera unánime los proyectos de resolución que correspondieron a las denuncias públicas 13 y 22, ambas del año 2016, interpuestas respectivamente por los sujetos obligados que quedaron asentados en la presente sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Por favor, hágalo de conocimiento de las coordinaciones correspondientes, así como a la designada licenciada Cintia Elis Gómez Castañeda, para que se desempeñe en el nombramiento que se le confirió, y a todas las partes que intervinieron, y así se haga público en el portal de obligaciones de transparencia del instituto. Creo que sí, comisionado presidente. Continuando con el siguiente punto de orden del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión, el día 7 de julio de 2016, y siendo las 12 horas con 42 minutos del día 1 de julio de 2016, se clausura esta primera sesión ordinaria de julio del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.